Entonces, los vecinos de Vicente López no van a tener un aumento del 30%, van a arrancar del 32% en muy poquitos casos, que son los de la evaluación menor en cada una de las zonificaciones. En la zonificación A de Libertador del Río, las evaluaciones fiscales de hasta 93.000 pesos, que son un montón. Hay miles de viviendas que tienen esa evaluación en la zona A, esas tienen la alícuota igual y solo incrementan el 32%. No, el 32% más el 32% del costo fijo. Pero igual, supongamos que tienen 33 o 34%. Las otras van a tener un 17 más el 32, un 13 más el 41. Todo eso va a dar valores de costo de la tasa de alumbrado, limpieza y conservación de la actividad pública y servicios varios del orden de 45, 50, del 60%, depende de las propiedades y las zonas. Pero a eso hay que sumarle la tasa de seguridad, porque la tasa de seguridad también tuvo un incremento del 15% del año pasado al 20% de este año. Eso representa otro 33%, o sea, un 5% adicional por sobre la tasa. Entonces, estamos con valores que duplican los valores que horrorizan al vecino respecto de la inflación que tiene la República Argentina. No se puede tener un doble estándar. No se puede cuestionar la inflación del gobierno nacional cuando con los valores de incremento en las alícuotas y en las evaluaciones se obtienen valores que se exceden en más de un 50% de la inflación nacional. Porque además esto es una forma de detonar los índices inflacionarios generales. Porque el vecino comerciante al que incrementan los tributos municipales en un 50% para ABL, ¿se lo va a formar él o se lo va a trasladar a los precios? Se lo va a trasladar a los precios, y entonces los precios ya arrancan subiendo en un porcentaje superior al que tendría que subir, más lo que después todo el mundo se ajusta por el dólar, por la inflación, por la zaraza y la mala coche. Terminamos generando un efecto absolutamente contrario al que declaramos únicamente. Respecto a la inflación, que es del 30%, la verdad que si esa es la que el gobierno a quien representa es la que cree que se debe utilizar para tomar en cuenta el aumento de tasas que acá se proponen, no concuerda con lo que realmente expresan en lo que dicen cuando comunican en los medios. Y la verdad que, como decía el concejal Carrillo, es verdad, el tema de la inflación también es una cuestión de expectativas. Y me parece que acá hay una cuestión de responsabilidad cuando uno habla de la inflación, que la tiene que hacer obviamente con números concretos, con índices que se toman a partir del estudio de los precios que hay en el mercado. Y cuando uno aumenta las tasas, como vemos que se aumentan en este caso en la impositiva, que como bien decían, en muchos casos van en el orden entre el 45 y el 60%, también se están generando expectativas en la economía y puntualmente en el precio de los productos y de los servicios. Entonces, así como hay formadores de precios, como nosotros decimos desde nuestro espacio que hay formadores de precios en la Argentina, que en general son los grandes grupos económicos, también hay formadores de precios a partir del aumento de la tasa, como pasa en el gobierno de Jorge
Macri y Vicente López, como vimos ayer también a la noche en la votación del presupuesto y de la impositiva en la ciudad de Buenos Aires. Uno cuando prepara un presupuesto y una fiscal impositiva, que en general son los ingresos con los que uno va a costear ese presupuesto, tiene que tener un presupuesto. Los presupuestos generalmente son cuáles son los objetivos, cuáles son los proyectos, cuál es la orientación que le voy a dar a mi gestión en Vicente López durante el año 2015. Ojalá uno pudiera tener un proyecto a mediano y largo plazo, ¿no? Poder estudiar cuando uno va a analizar el presupuesto 2015 o cuando va a analizar la fiscal impositiva, inclusive lo que va a ser Vicente López dentro de 3, 4, 5, 6 años. Pero bueno, nos conformaríamos con poder analizar cuáles son las variables, cuáles van a ser los proyectos, cuáles van a ser los objetivos que van a tener como eje en la acción municipal durante el 2015 en Vicente López. Porque en realidad cuando uno le está diciendo a los vecinos que le vamos a aumentar el 45%, que le vamos a aumentar el 50%, que le vamos a aumentar el 55% las tasas, les tenemos que explicar por qué se van a aumentar en esos niveles. Y el presupuesto, la verdad que lo recibimos hace no más de una semana. La verdad que el presupuesto, que seguramente se tratará el 30 de diciembre, cuestión que invierte la carga, ¿no? Porque primero vamos a ver con cuánta plata contamos y después vamos a ver qué presupuesto tiene Vicente López y qué acciones vamos a realizar para los vecinos. Cuando a mí me gustaría que digamos, che, ¿qué acciones vamos a realizar para los vecinos? ¿Cuáles van a ser los objetivos centrales de la acción de gobierno de este municipio? Y a partir de eso discutir cuánto es lo que tenemos que tener como ingreso para poder hacer frente a esas erogaciones. No, acá todo lo contrario, se discute cuánto le vamos a aumentar las tasas y por la duda aumentémosle un 50 o 55%. Si total, si sobra, después cualquier cosa lo pondremos en un plazo fijo, lo pondremos en alguna otra cuestión que haga a crear un fondo anticíclico, no sé. ¿Cuál es la razón ahora de aumentar las tasas en estos niveles si tenemos un municipio, si tenemos una gestión a nivel municipal que generalmente ahorra recursos y no los destina a las áreas que lo tiene que destinar? Porque si uno ve el presupuesto 2015, hay muchas áreas que no se han incrementado los presupuestos como se deberían haber incrementado. En salud seguimos teniendo el mismo porcentaje de asignación de los recursos, menos, cuando en realidad hay un montón de acciones que se deben hacer en materia de salud para cubrir la demanda de los vecinos de Vicente López. En materia de seguridad, todavía el presupuesto es ínfimo frente a la realidad de seguridad que vivimos los vecinos de Vicente López. En materia de infraestructura, la verdad que este gobierno no se ha caracterizado por hacer obras de infraestructura en estos 4 años de gestión. No veo por qué en el 2015 la vaya a hacer toda junta, salvo el caso del Metrobús, que lo financia la ciudad de Buenos Aires. Y entonces, la pregunta es, ¿por qué no analizamos entonces primero cuál va a ser el destino de los recursos de Vicente López para poder después analizar verdaderamente si necesitamos aumentar en esos niveles las tasas para nuestros vecinos? Coincido con los planteos que hicieron hasta aquí, que hay una especie de avaricia fiscal. Cuando uno tiene alícuotas y actualiza la base de cálculo, el tributo se actualiza automáticamente porque tiene alícuotas que son previsibles, que fueron digamos, valorizadas y que fueron plasmadas en la norma vigente. Cuando uno va a modificar la base de cálculo y la alícuota, está superponiendo dos tipos de incrementos en las tasas que terminan pagando los vecinos. Nosotros decimos, si se previó un régimen de actualización, ¿sí?, para mantener actualizada la base de cálculo, no vemos motivo hoy para modificar las alícuotas, especialmente en algunos rubros como el caso de la tasa de gestión ciudadana, que exactamente se duplica, sobre todo porque hasta ahora lo que no se recaudaba por la tasa se financiaba con el presupuesto, con otros ingresos, y en realidad lo que hay que ver además es
cuál fue el nivel de ejecución. En esto hago hincapié y estoy totalmente de acuerdo con las intervenciones anteriores. Si hubo un exceso de recaudación y por otro lado hubo ahorros en algunas áreas, no se justifica la magnitud del aumento. Obviamente que tenemos una economía inflacionaria, hay que previsionar ingresos para poder satisfacer los servicios básicos, pero lo que no se justifica es un doble aumento que se da por el aumento de la base de cálculo y por la modificación de la alícuota. Por eso Alejandro lo vota negativo. Gracias. Bueno, con respecto a esta ley positiva, bueno, lo que estamos hablando de la ley positiva, me llama mucho la atención los aumentos que van a recibir los vecinos. No voy a repetir los cálculos que ya otros concejales han hecho, pero la verdad es preocupante. Creo que ya son muchos los años que vienen avanzando. Yo recuerdo cuando en Soledad dije en una votación que iban a aumentar el impuesto más del 100%, y por supuesto solo el tiempo me dio la razón. La verdad que estos aumentos castigan al vecino. En los aumentos, cuando nos dicen que los aumentos son para las personas que tienen la valoración más alta, voy a hablar de R1 y R2, zonas hoy castigadas, porque tienen que vivir ahí para darse cuenta que son castigadas por el Metrobús. Zonas que, por supuesto, tienen una valoración más alta. A partir de ahora van a tener más inseguridad, más tránsito, más estacionamiento, más gente por la zona, y ya para ahí, ya aún teniendo ciertos grandes problemas de seguridad, se la vamos a incrementar. Van a aumentar tributo a la contribución de la protección ciudadana. Yo estuve viendo algunos datos en una radiografía de los homicidios en la provincia de Buenos Aires. Y miren, en Morón, durante este año, Morón tiene 3 muertos. 3 de febrero tiene 6 muertos. San Martín tiene 6 muertos. Vicente López tiene 6 muertos. San Isidro tiene 1. San Fernando tiene 2. Y Tigre tiene 1. Yo voy a hablar de los distritos más cercanos. San Isidro no cobra tasa. San Martín tampoco. Morón con 350.000 habitantes tampoco la cobra. Y la de seguridad del 3 de febrero con 500.000 habitantes es de 15 pesos. Digo, algo estamos haciendo mal. El aumento, estamos hablando en la RL, es de un 30% promedio. Esto se basa en valores según pronósticos económicos que se hacen para el 2015. Y que además son promedios que no son solamente Vicente López, sino que varias comunas del Gran Buenos Aires están tomando los mismos niveles. Cuando hablamos abiertamente y opinamos sobre el tributo al mantenimiento vial, yo quiero dejar muy en claro que no hay una sola sentencia firme que diga que esto es inconstitucional al día de hoy, señor presidente. Porque permanentemente nos vienen diciendo de presentaciones, pero una sentencia firme hablando de inconstitucional no hay. Cuando hablamos de la contribución ciudadana, señor presidente, hablamos de generar más recursos de lo que estamos trabajando en materia de seguridad. Sabemos que este municipio, este intendente, se ha puesto el tema al hombro y que permanentemente va a seguir trabajando para que esto vaya mejorando. Y evidentemente, señor presidente, falta mucho por hacer, pero también faltan más recursos para contribuir, para que los vecinos cada día se estén mejor. Cuando pensamos en esto,
pensamos en los vecinos permanentemente. Cuando hablamos de progresividad, de progresivo, estamos hablando del que menos tiene al que más tiene. Y evidentemente van a pagar más los que más tienen, presidente, porque para eso está planificado el proyecto que hoy vamos a votar. Habla de equidad. No hay más, señor presidente, que no debemos confundir a los vecinos cuando tomamos los parámetros y los porcentajes de la zona que más nos conviene y nos vamos, tomamos el metrobús y de paso agarramos la colectoria y agarramos el tema de seguridad. Hablemos de lo que vamos a tratar ahora, señor. Bien. Debemos ser responsables, señor presidente, porque este municipio tiene un 75% de ingresos propios y un 25% que no viene de la coparticipación. Voy a citar, porque la verdad fue una muy buena reunión que hemos tenido con el licenciado Antonietti en la Comisión de Hacienda. Quiero volver a decir lo que él dijo, que me parece muy acertado. Si bien la coparticipación aumentó, no siempre se cumple ni tiene la disciplina necesaria. Esto distorsiona la administración de los recursos y somos los municipios los que debemos manejarlos. No podemos poner al ciudadano a merced de los vaivenes económicos. Entonces debemos prever como equilibramos las cuentas para que los resultados sean acertados. Eso es responsabilidad, señores. No hacer populismo, ser responsables. Este gobierno, señor presidente, tiene como objetivo claro, y seguramente van a faltar muchas cosas, porque las demandas también van de la mano de la actualidad y de la mano de las realidades que día a día va viviendo el país. Pero tenemos el objetivo claro, que es permanentemente trabajar para mejorar la calidad de vida de los vecinos, para que el vecino de Vicente López cada día esté un poco mejor. Y vamos a seguir trabajando permanentemente en eso. Y el primero que así lo hace es Jorge Macri, señor presidente. Cuando hablamos de este proyecto, yo hablo de dos conceptos, y con esto quiero terminar: de equidad y conciencia social. Nada más. Hay un pedido de votación secreta por el Carrillo por secretaría. Se tomará lista. Anterior, Ábalos Sociales, Caputo, Carrillo, Casado, Chocarro, Colela, Enrich, González, Encina, León, Maldonado, Mangiolo, Menéndez, Noya, Pesa, Ponce, Rendón Russo, Vidal, Roberto, Ruiz, Sáenz, Sandá, Villa. 13 votos por la afirmativa, 10 por la negativa, queda aprobado en general. Ordenanza impositiva.